presentación. Alguno de los doctores presentes en la sala que me ayude confirmando, por favor. Buenas noches. Buenas noches, sí se puede ver. Bueno, muchas gracias por responder, doctora. Bueno, vamos a empezar la clase. Mi nombre es Joana García. Nos hemos visto en algunos otros dos encuentros. Eh, Vamos a comenzar hablando de ciertas patologías respiratorias. Y el día de hoy vamos a empezar con derrame pleural, que es básicamente una clase, ¿no? O una patología, ¿no? Una clase, perdón, una patología que se ve muy a menudo también en la parte de emergencias. Entonces vamos a armar como una especie de algoritmo, una especie de identificación cuando yo sospecho un derrame pleural en mi paciente, cuando por ahí descubro un derrame pleural también de manera incidental. ¿Qué hacer con un paciente que tiene prácticamente líquido en el pulmón, ¿no? Bueno, principalmente ustedes tienen que entender que el líquido pleural, si el derrame pleural, tiene dos orígenes, ¿no? Benigno y maligno. Y aquí es bueno nuestra expertise como médicos en saber reconocer, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, primero, antes que nada, cuando a mí me llega un paciente al servicio de emergencia o incluso también a la consulta, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que el paciente con derrame pleural va a acudir siempre a la emergencia. Muchas de las veces son pacientes que acuden a la consulta, ¿no? Y de ahí del consultorio frente a un escritorio sale lo que es este tipo de patología. Primero yo tengo que ver la severidad, ¿no? Como mencionamos acá, la severidad, ¿sí? De la enfermedad de mi paciente, ¿no? Saber qué comorbilidades tiene mi paciente, a partir de dónde de dónde se está desencadenando el derrame pleural, si mi paciente, ver qué estatus performance tiene, ver cómo está de manera nutricional, manejar la condición ventilatoria, ¿no? Porque muchas de las veces hay pacientes que llegan con disnea, saber valorar la disnea. Acuérdense, nosotros tenemos la escala de disnea, la MMRC, así que es importante que ustedes sepan reconocer qué grado de disnea está su paciente, reconocer si, por ejemplo, mi paciente protege vía aérea, saber si mi paciente tiene un derrame pleural masivo, que obviamente va a necesitar probablemente una toracocentesis evacuadora, saber relacionar qué cantidad de derrame tiene, ¿no? Si tiene un leve, moderado y, como yo les decía, algo masivo, de tal manera que condicione esta capacidad ventilatoria, o por ahí si mi paciente necesita proteger vía aérea y necesita intubación, ¿no? Esto es la cantidad de líquido que les decía. Y principalmente esto, todo paciente necesita una toracocentesis. ¿A qué paciente yo tengo que obviar o a qué paciente yo no tengo que hacerle una toracocentesis? Que vamos a ir viendo a medida de las presentaciones, vamos a ir viendo o reconociendo a qué paciente yo voy a hacer una toracocentesis. Inicialmente, dependiendo de la guía que uno lea o muchas de las veces dependiendo de la docencia que uno tiene, uno dice, bueno, y usted tiene un derrame pleural, todo derrame pleural se punza, pero va a depender muchas de las veces, y vamos a ver, de lo que uno esté sospechando, ¿no? Acuérdense ustedes que existe derrame pleural, existe toracocentesis diagnóstica, y en muchos de los pacientes, bueno, y hablando más de la parte oncológica, van a necesitar lo que son toracocentesis evacuadoras, ¿no? Dependiendo de todo eso, yo voy a decir, bueno, mi paciente va a requerir un tratamiento ambulatorio, un tratamiento de hospitalización o un tratamiento en terapia intensiva, dependiendo de estas características o de estas condiciones que voy a tener con mi paciente, ¿no? Vamos a ver si esto se puede reproducir, sí. Les voy a hablar un poquito de la fisiopatología, porque por ahí la base fundamental de esto es cuando uno tiene un derrame pleural, saber de qué tipo de derrame pleural uno puede estar enfrentando con su paciente. Y esta es la clave, ¿no? De aquí vamos a partir.
Porque ustedes tienen que, o vamos a recordar, por ahí si lo saben, nosotros tenemos dos tipos de derrames, ¿no? Un exudado y un trasudado. Vamos a ir recordando la parte de fisiopatología para poder identificar de dónde se origina cada uno, ¿no? Y vamos a ir hablando también de cierto tipo de estudios. Bueno, miren ustedes, vamos a empezar con el trasudado, que prácticamente, acuérdense ustedes, cuando nosotros estamos hablando de la prácticamente de líquido pleural, acuérdense que nosotros a nivel de la caja torácica, a nivel pulmonar, manejamos cierto tipo de presiones, ¿no? Tenemos, ¿aló? ¿Perdón? ¿Me decían algo? ¿Por ahí alguien que quería decir algo? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Eh, por ahí no sé si vamos a alzar un poco más mi volumen. Listo. Bueno, entonces, existen dos mecanismos, ¿no? Tenemos nosotros lo que es el trasudado y lo que es el exudado. Nosotros, como yo les decía, acordémonos, cuando nosotros hablamos de caja torácica, hablamos de pulmón, nosotros manejamos cierto tipo de presiones. Tenemos la presión hidrostática y la presión oncótica, que hace que este tipo de presiones tienen que estar más o menos en una relación uno a uno para mantener una estabilidad en el líquido pleural o esta circulación normal de líquido a nivel pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa? En ciertas patologías que vamos a ir hablando, ¿no? Hay aumento de la presión. Miren ustedes este dibujito de acá. Esta es la membrana del capilar, ¿sí? Miren ustedes, la membrana del capilar prácticamente está íntegra. Entonces, cuando uno habla de trasudado fisiológicamente, la membrana, obviamente, no va a estar alterada. Lo que va a estar alterada son este tipo de presiones, la presión hidrostática o la presión oncótica, ya sea que la una baja, la una aumenta y la otra disminuye. Mas no hablamos de alteración de la permeabilidad vascular. Entonces, miren ustedes, nosotros tenemos alteración de este tipo de presiones, que esto generalmente tiene que estar regulado para mantener una cantidad de líquido de flujo adecuado. ¿Qué es lo que pasa si estas presiones se alteran por cualquier mecanismo fisiopatológico? Nosotros, acordémonos, nosotros tenemos a nivel de la circulación, tenemos todo lo que son cierto tipo de sustancias como por ejemplo las proteínas, que si yo hablo que hay alteración de las presiones y no de la membrana, y al tener, por ejemplo, proteínas que son moléculas grandes, ¿sí? Prácticamente al no tener una alteración en la membrana, pero al tener una alteración en las presiones, obviamente va a haber un paso de proteínas en menor cantidad. Entonces, por lo tanto, en un trasudado, al no haber alteración, ¿sí? de la membrana, va a haber menor paso de proteínas, ¿sí? Por eso en el trasudado hay proteínas bajas. Va a haber un paso, ¿sí? De lo que es como la glucosa es una molécula mucho más pequeña, la glucosa va a poder pasar un poco más con facilidad, la glucosa va a estar normal y qué va a pasar con la LDH, como la LDH también es una molécula de gran tamaño, obviamente, ¿sí? Y al no haber daño a nivel de la membrana capilar, obviamente también va a pasar en menor cantidad. Por lo tanto, la LDH va a estar disminuida. ¿Qué es lo que pasa en el exudado? En el exudado, ¿sí? Ya hablamos de una inflamación, ya hablamos de una alteración a nivel capilar, de la membrana capilar. Por lo tanto, ¿sí? Miren ustedes, a diferencia de el trasudado, miren ustedes, la membrana prácticamente está inflamada, hay aumento de la permeabilidad capilar y obviamente, sí, estas moléculas que en el trasudado por ahí tenían dificultad para pasar, al encontrar esta inflamación a nivel capilar, van a pasar con mucho más facilidad. Miren lo que es aumento de proteínas, la LDH también va a aumentar por esta inflamación a nivel capilar. ¿Y qué es lo que pasa? La glucosa también va a pasar hacia el lado extrapulmonar y obviamente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con todo este paso de moléculas? Va a crear una translocación de gérmenes.
¿Y qué es lo que pasa? Los gérmenes necesitan alimentarse, por así decirlo, y obviamente va a haber mayor consumo de esta glucosa, ¿no? Entonces, al haber mayor consumo de glucosa, va a disminuir en el exudado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en el exudado va a haber aumento de proteínas, aumento del LDH y consumo de glucosa, por lo tanto, la glucosa va a estar disminuida. Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico que nosotros tenemos que sabernos prácticamente de memoria, ¿sí? Para poder reconocer los diferentes líquidos, ¿sí? Que nosotros vamos a obtener después de una toracocentesis, tanto contrasudado y como exudado. Básicamente la semiología, ¿no? Nosotros tenemos que saber la base en todo estudio eh, de una patología. Uno tiene que saber qué es lo que espera encontrar en un paciente para poder sospechar cierto tipo de enfermedad. Entonces, miren ustedes, este es un cuadrito de una guía colombiana que me pareció, la verdad, muy simpático. ¿Por qué? Porque miren ustedes, nos da tanto la sensibilidad como la especificidad de acuerdo a ciertos hallazgos semiológicos que nosotros vamos a realizar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, obviamente, miren ustedes, tenemos casi con una sensibilidad del 90% y una especificidad también cercana al 90%, lo que es la matidez, ¿no? La matidez, cuando obviamente hay ocupación de líquido a nivel pulmonar, obviamente va a haber a la percusión matidez. Obviamente, ¿cómo van a estar los ruidos respiratorios? Si hay una ocupación a nivel pulmonar, van a estar abolidos o disminuidos. Miren, igual una sensibilidad y una especificidad cercana al 90%. No nos olvidemos del frémito vocal. Cuando a mi paciente yo le hago decir 33, el famoso 33, el famoso ferrocarril, ¿sí? Todo lo que son palabras con hartas consonantes. Entonces, miren ustedes, obviamente el líquido es muy mal receptor de vocal, ¿sí? Por lo tanto, hay disminución del frémito vocal. Miren, una especificidad cercana al 88%, ¿no? Y bueno, el resto va a depender muchas de las veces de cierto tipo de patología. Si yo tengo un derrame pleural secundario a una neumonía, secundario a algo paraneumónico, obviamente voy a escuchar acompañantes, ¿no? Como esto de los estertores. Y miren ustedes también el roce pleural que tiene una especificidad cercana al 99%, ¿no? Entonces, muy importante recordar lo que es la semiología. Otra cosa, ya que estábamos hablando de la parte de la semiología y todo esto de las causas, ¿no? Del derrame pleural, recordemos simplemente, ¿no? Este líquido, eh, prácticamente la pleura, acordémonos que prácticamente es una bolsita, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, es como una bolsita que cubre el pulmón, que cubre el diafragma, que cubre el mediastino y prácticamente a la caja torácica. ¿De qué está formado o de qué está formado toda esta bolsita prácticamente? Está formado por células, está formado por células mesoteliales, está formado por tejido conectivo, está formado por vasos, está formado por capilares y vasos linfáticos, ¿no? Y estos vasos linfáticos son importantes porque de ellos va a depender esta circulación normal, ¿sí? A nivel de la caja torácica, ¿no? Entonces recordémonos que la pleura son dos también, es visceral, parietal, y acuérdense esto, ¿no? Que obviamente está compuesta por, normalmente existe líquido pleural que sirve como lubricante. Un dato por ahí peculiar, como para recordar únicamente, acordémonos que el líquido pleural normalmente circula, ¿no? Es algo normal, así como yo les decía, tener este lubricante, que aproximadamente está en características normales, entre comillas, entre 5 a 15 ml en cada hemitórax, ¿no? Entonces, obviamente va a permitir ese desplazamiento entre pleura y pleura, o entre estas dos hojas pleurales que yo les mencionaba, visceral y parietal, para, que actúa como lubricante, ¿no? Acordémonos que el líquido pleural se forma también de la pleura parietal y se reabsorbe continuamente a través de estos vasos linfáticos que yo les mencionaba, ¿no? Es importante que nosotros sabemos, tenemos que tener en cuenta que el líquido pleural tiene células normales, ¿sí? O sea, es normal que si yo por ahí
encuentro ciertas características o hago algún estudio, puedo encontrar lo que son células que son normales, ¿no? Nosotros tenemos los macrófagos, que imaginen, están en un 75%, son las que primeras, son las que más abundan en el líquido pleural. Tenemos linfocitos, también están aproximadamente en un 25 y un 30%. Células mesoteliales, neutrófilos y eosinófilos, que esos ya son las más raras, prácticamente deberían existir en menos del 2%, ¿no? Entonces, cuando yo les mencionaba este mecanismo, ¿no? Fisiopatológico de por qué se produce el derrame pleural, volvamos nuevamente como a recordar las causas de por qué se forma líquido en el pulmón. Básicamente era por esto, ¿no? El aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares, de la circulación pulmonar. ¿Cómo sucede esto, no? Ustedes se acuerdan el trasudado que yo les mencionaba, cuando había alteración de estas presiones, tanto hidrostática o oncótica. Por ejemplo, el típico trasudado, tenemos a pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Que da lugar a los trasudados generalmente en primer lugar. El descenso de la presión oncótica también a nivel de los capilares. Acuérdense ustedes patologías como estos pacientes que están desnutridos, por ejemplo, que tienen hipoproteinemia. Estos pacientes, sí, debido a la disminución de la presión oncótica, forman trasudados y pueden dar este tipo de patologías. Estos pacientes que tienen hipoproteinemia, ¿no? Que son desnutridos. También otra cosa, el aumento de la permeabilidad capilar, que era lo que yo les mencionaba, cuando uno sospecha, ¿no? En un exudado. Acuérdense, generalmente son por causas infecciosas, causas neoplásicas, causas inmunológicas. Ya vamos a ir hablando un poquito de esto. Si yo digo que es importante que estos vasos linfáticos estén adecuados para ver una circulación normal del líquido pleural. Si estos también fallan, si una alteración en este drenaje linfático, ya sea por, qué sé yo, por bloqueo de ganglios linfáticos subpleurales o mediastínicos, como por ejemplo ocurre en qué patología en las neoplasias, también puede dar este tipo de exudado, ¿no? Entonces, miren ustedes, nosotros tenemos un montón de causas que pueden, de manera fisiopatológica, que pueden dar lugar a lo que es un derrame pleural. Y a esto quería llegar. Es importante que a través, ya recordando esta fisiopatología, cuando a nosotros nos llega un paciente con derrame pleural, es importante primero el interrogatorio, ¿no? El interrogatorio, todo lo que son comorbilidades y el examen físico. A partir de ahí, yo voy a tener, va a ser la clave, ¿sí? Para yo poder reconocer o sospechar ante qué tipo de derrame estoy, frente a un exudado, frente a a un trasudado. Y acuérdense ustedes que yo siempre tengo que tratar la causa que está produciendo el derrame pleural, ¿sí? Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, yo tengo que reconocer primero, hacer un buen examen físico, hacer una buena anamnesis y a partir de ahí, sí, yo tengo que sospechar, bueno, tengo un derrame pleural. ¿Mi paciente qué tiene? Tiene edemas, tiene ingurgitación yugular, tiene soplos, tiene por ahí en el laboratorio, le mando un ProBNP, está elevado, probablemente ese derrame pleural, sí, sea secundario a una insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un paciente cirrótico con algún tipo de patopatía, eh, tiene ascitis, obviamente signos en laboratorio, ¿no? Que me indiquen también estas condiciones, obviamente se puede tratar de un derrame pleural secundario a una cirrosis. Si yo tengo mi paciente que me llega a la emergencia con disnea súbita, que tiene falla cardíaca derecha, que por ahí tiene edema de un miembro inferior más que el otro, sospecha una trombosis venosa profunda, tiene un dímero de elevado, o por ahí también tiene un angio-TC que me confirma oclusión a nivel de las arterias pulmonares y sospecho un TEP. No se olviden también que el TEP puede dar derrame pleural. Y obviamente en pacientes que ya son añosos, ¿sí? Que tienen probablemente ganglios a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel inguinal, si ya vamos a hablar un poquito de derrame pleural maligno, y yo estoy sospechando por ahí, si paciente añoso y derrame pleural, probablemente se trate de un derrame maligno. Bueno, miren ustedes, esto también es sacada de la guía colombiana.
que nos dice a nosotros prácticamente, si yo me enfrento, estoy frente a un paciente con tales características, la etiología probablemente del derrame pleural, ¿a qué se puede deber? Entonces, miren ustedes la importancia, obviamente, yo hacer una buena anamnesis, las comorbilidades de mi paciente, de hacer un buen examen físico, de saber en qué estoy con este paciente y a partir de ahí yo puedo también saber lo que es la etiología. Una vez que yo hago el examen físico a mi paciente, por ahí ausculto, ¿no? Todo lo que es este roce pleural, matidez, disminución del frémito vocal. eh, Sospecho que mi paciente tiene una ocupación, un derrame pleural. Bueno, ¿qué estudios yo voy a solicitar? Básico, nosotros todos tenemos actualmente, dependiendo, bueno, sí, del centro donde uno trabaje, pero lo que más económico, por así decirlo, y hasta ahora sigue en auge, miren lo que es la placa de tórax, ¿no? La placa de tórax llega a una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%, dicen algunos estudios. Pero hay que tener cierto tino también y cómo pedir la placa de tórax. Cuando uno sospecha de un derrame pleural y yo solicito una placa de tórax, yo siempre digo a mis estudiantes, soliciten una placa de frente y una placa de perfil. ¿Por qué es importante esto? Porque miren ustedes, si yo solamente mando a hacer una de frente, para que haya signos radiológicos con respecto al derrame pleural que vamos a ir viendo, miren ustedes, prácticamente debe haber más de 200 mililitros de líquido a nivel pulmonar para que al menos debe haber un borramiento de los ángulos costofrénicos. Si hay probablemente menos de 200, no se me va a reflejar en una placa de tórax. Probablemente pasa mucho, que uno por ahí ausculta, dice, pero aquí está bolido, aquí está bolido, aquí está bolido, llega la placa y no tiene nada, una placa de frente. Bueno, es esto, porque muchas de las veces no hay tanto líquido, ¿sí? No hay tanto líquido, pero se puede escuchar semiológicamente, ¿sí? Y yo mando una de frente y probablemente no me sirva de nada. Entonces, miren ustedes, para eso es necesario realizar una de perfil. ¿Para qué? Para que por ahí, si hay menos de 200 ml, ¿sí? La placa de perfil ya lo detecta a partir de los 50 ml. Entonces, derrames pequeños, es bueno solicitar siempre una de frente y de perfil. Obviamente ahora está el auge a partir de esto de la pandemia, del COVID, está todo esto de la ecografía, ¿no? Y no se queda atrás la parte de la ecografía pulmonar. Vamos a hablar de ciertas características también. Por ahí ustedes si tienen oportunidad de seguir algún curso de ecografía, yo les recomendaría, ¿no? Porque miren, prácticamente si yo por ahí no tengo al imagenólogo que está trabajando conmigo las 24 horas en mi centro de salud, en mi atención primaria, y yo sé manejar una, y por ahí tengo un ecógrafo, si ahora vemos ecógrafos que son pequeñitos, la tecnología la verdad nos ha superado actualmente, y vemos ecógrafos portátiles, ¿no? Que se conectan simplemente a un celular, a un dispositivo portátil, y se puede hacer tranquilamente, ¿no? Y aparte de eso, también algunos son muy económicos. Entonces, miren ustedes, o accesibles al menos. Entonces, miren ustedes, prácticamente cuando yo sé hacer ecografías, yo ya puedo detectar prácticamente un derrame pleural a partir de los 15 mililitros. Vamos a ir hablando un poquito a poquito, aunque la clase no es de ecografía pulmonar, pero vamos a ir más o menos viendo ciertas características a nivel del ecógrafo, que por ahí si ustedes lo tienen y lo practican, eh, lo pueden ir haciendo, ¿no? Al pie de la cama del paciente y no dependen, ¿no? De otro operador para realizar lo que es una placa de tórax, ¿no? Lo pueden hacer directamente en su paciente prácticamente sentado, ¿no? Entonces, miren esto era lo que yo les mencionaba, ¿no? Entonces, miren ustedes, 200 ml para que se pueda ver un borramiento de los ángulos costofrénicos o cardiofrénicos en la placa de frente. Y obviamente a partir de derrames pequeños conviene realizar, si por ahí yo no tengo el ecógrafo y tengo una placa, realizar siempre una de frente y una de perfil. Y obviamente si sé manejar ecografía, obviamente realizar un eco
pulmonar y a partir de ahí también puedo ver no solamente derrame, vamos a ver que se puede ver consolidaciones, yo puedo valorar también por ahí si sé hacer ecografía cardiológica también, ¿no? Puedo hacer, ver cómo está la distensibilidad a nivel de todo lo que son las arterias, la parte del colapso, ¿no? Para el diagnóstico también de derrame pleural de origen cardiológico, ¿no? Miren ustedes, esto es una placa de tórax, ¿no? Miren, bueno, no es a la clase, ¿no? Lo que es interpretación radiológica, pero miren, básicamente nosotros tenemos el signo del meñisco, ¿sí? Cómo se forma claramente lo que es esta concavidad, ¿sí? Que a uno le hace sospechar ya que aquí hay alguna ocupación a nivel pulmonar. Y obviamente, miren ustedes acá está borrado todo lo que es el ángulo cardiofrénico y costofrénico, ¿no? Entonces, miren, ustedes nos hace sospechar básicamente que hay un derrame pleural. Esto prácticamente debe ser un líquido más de 200 mililitros. Acuérdense ustedes, si yo tengo solo una placa de frente, probablemente el líquido sea más de 200 ml. Miren ustedes, más acá, esta línea también, la línea de Amasau, la clásica que uno ve, cómo va formando lo que es la concavidad, sea a nivel pleural. Obviamente acá hay una ocupación, ¿no? Hay una ocupación a nivel pulmonar. Y miren ustedes, esto también es algo, la verdad es, he visto que se ha dejado de hacer, ¿no? A partir de que hay esto de la ecografía pulmonar, se está dejando un poco de hacer todas estas rayos X prácticamente en decúbito lateral, donde hay el derrame, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿cómo es, para qué me sirve esto básicamente, ¿no? Básicamente a mí me sirve primero me va a servir en pacientes que tienen un derrame pleural por ahí pequeño. Por ahí, si mi imagenólogo o por ahí el centro donde yo trabaje, muchas de las veces nos dicen, no hay suficiente como para hacer una placa de frente y de perfil, ¿sí? Porque obviamente te voy a tener que gastar dos hojas para poder imprimir, pero bueno, ahora también la tecnología nos ayuda mucho porque ahora, no sé, en los centros que ustedes trabajen, las imágenes se pasan de manera digital y muchas de las veces ya no necesitan imprimir. Yo siempre les digo a mis alumnos, digo, bueno, si no les pueden imprimir, al menos que por ahí les pasen de manera digital, ¿no? Les pasen de manera digital o hay algunos que incluso pueden ir directamente, dependiendo cómo sea la amistad entre compañeros, van directamente a la vitria, al, 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 tomo, al computador del imagenólogo y lo pueden ver directamente, ¿no? No necesitan muchas de las veces mayor cosa para echarse una mano entre pacientes. Entonces, esto se hace muchas de las veces en derrames pequeños, por ejemplo, muchas de las veces no puedo hacer una de perfil y por ahí es un derrame pequeño. Bueno, yo le coloco al paciente donde yo sospecho el derrame y obviamente por gravedad, ¿qué va a pasar? El derrame se va a difundir, ¿no? Si es un derrame libre, que no está tabicado, que vamos a ir hablando todo eso, si no está encapsulado prácticamente, el derrame va a tomar este tipo de distribución. ¿Para qué también me sirve esto? ¿No? Muchas de las veces también me sirve para saber cómo está, ¿sí? Qué cantidad de líquido muchas de las veces hay o qué cantidad de despegamiento. Entonces, miren ustedes, prácticamente si esto de acá lo medimos y mide más prácticamente de 10 milímetros, obviamente está apto, ¿sí? Como para punzar. Generalmente esto ya no se lo usa, ¿sí? Porque ha dejado de usarse mucho por esto de la ecografía pleural que vamos a ir hablando, ¿no? Porque básicamente ahora las nuevas guías de derrame pleural dicen, si usted tiene un ecógrafo, o por ahí lo ponen como prioritario, si usted tiene un ecógrafo y sabe hacer ecografía pulmonar, hago una toracocentesis a través guiada por ecografía. Esas son las nuevas guías que están saliendo y mencionan mucho la ecografía, así que por eso yo les recomendaría por ahí algún curso o para poder identificar estas patologías básicas, sí sería bueno para poder identificar lo que es el derrame pleural. Entonces, miren ustedes, si yo por ahí yo ya tengo, ¿sí? Lo que es una imagen, y antes de pasar a esto, yo les quiero mencionar, y antes de llegar a la ecografía, miren ustedes, antes de olvidarme, nosotros aparte obviamente de la placa de tórax, nosotros tenemos, si por ahí no tenemos ecógrafo, tenemos que obviamente confirmar cómo está el líquido, ¿no? Confirmar por ahí
si no tenemos otro tipo de patologías acompañantes, ¿no? Por ahí si no tenemos neumonía, por ahí si no tenemos también lo que son cierto tipo de nódulos, ganglios a nivel mediastinal, que me hagan sospechar también el origen de líquido pleural. Entonces, miren ustedes, generalmente las tomografías, si uno puede y el paciente está apto para hacer una tomografía con contraste, este es prácticamente el estándar de diagnóstico para el derrame pulmón, el derrame pleural. Entonces, ustedes tienen que, sí o sí, como que apoyarse también de este estudio, aparte obviamente de la placa, de la ecografía, apoyarse de este estudio para que, para ver si por ahí mi paciente, si yo digo que es un derrame, sospecho un paciente añoso con derrame pleural, por ahí es un paciente fumador, o por ahí es un paciente con cáncer de próstata, un cáncer de mama, y yo sospecho por ahí que es algo oncológico, obviamente voy a necesitar una tomografía con contraste para poder visualizar bien todo lo que es el mediastino, visualizar bien todo lo que son ganglios. Entonces, obviamente me va a ayudar, sí, posterior a la placa de tórax, posterior a la ecografía, me va a ayudar a estadificar también en qué estoy con mi paciente y a partir de eso también sospechar de qué se trata, ¿sí? Este líquido o la causa del líquido pleural. Miren ustedes, esta es una imagen, ¿sí? Tanto comparando una placa de tórax como una tomografía. Miren ustedes esta distribución anómala, miren, ya no se parece a esta placa de tórax que yo les mencionaba o esta de acá. Miren que prácticamente toma una distribución, ¿no? Habitual, ¿sí? Dependiendo de la gravedad. Miren ustedes como toma ya una distribución anómala, ¿sí? Muy diferente a las anteriores que vimos, ¿no? Entonces, cuando yo veo prácticamente una distribución anómala y ya no prácticamente el signo de meñisco, prácticamente miren cómo está rodeando de una manera anómala lo que es la cavidad pleural, yo prácticamente sospecho que este líquido está cavitado, ¿no? Entonces, miren ustedes, cuando yo veo una placa, probablemente con estas características, ¿no? Miren, la verdad hay derrame pleural, pero la veo bien delimitada, el signo del meñisco. A diferencia de esta, yo sospecho que el derrame pleural está tabicado. Ya vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Si yo tengo por ahí, antes de entrar a la toracocentesis, si yo tengo por ahí la ecografía pulmonar, las nuevas guías, como yo les decía, recomiendan, ¿no? Recomiendan realizar una ecografía pulmonar, porque por ahí también yo con la ecografía puedo, como yo les decía, medir lo que es el colapso a nivel de las arterias, ver si por ahí hay algo de fallo del ventrículo derecho, por ahí ver si hay signos de sobrecarga en mi paciente de una manera indirecta a través del ecógrafo, por ahí puedo ver si hay una consolidación, hay una telectasia, entonces por ahí me va a permitir también ir observando las características de mi paciente a través de la ecografía y por ahí si está asociado a alguna patología, ¿no? El derrame pleural. Entonces, siempre cuando yo por ahí, si tengo chance de hacer una ecografía, la verdad sería lo ideal, ¿no? No, no depende de que alguien le haga una placa. Y me va a ayudar también, es de fácil, es mucho menos radiación, obviamente, para el paciente, tiene un montón de beneficios. Y obviamente me va a ayudar también si yo digo, bueno, tengo que punzar este líquido, me va a ayudar también a disminuir lo que serían las complicaciones de la toracocentesis. Entonces, por ahí, las nuevas guías dicen, si usted por ahí va a hacer una toracocentesis en su paciente, por ahí lo mejor sería realizarla guiada bajo ecografía, porque vamos a evitar lo que son complicaciones, que ya vamos a ver cuáles, y obviamente me va a ayudar también a saber la causa del derrame por ahí, me va a ayudar a saber si está tabicado, por ahí me va a ayudar también a saber qué cantidad de volumen de líquido, el volumen del derrame pleural, ¿sí? Cuánto líquido hay. Entonces, obviamente, sí me va a hacer como mi compañero para hacer el diagnóstico y para también hacer la punción a través de la toracocentesis. Entonces, miren ustedes, esto es una foto básicamente en modo B, miren ustedes con el ecógrafo, prácticamente, miren acá ustedes tienen la pleura visceral y la pleura parietal, entonces miren ustedes, prácticamente aquí el líquido es casi imperceptible, miren ustedes, prácticamente, acuérdense que hay más o menos entre 5 y 15 ml, eso es lo normal que se produce en líquido pleural,
Básicamente hay un signo, bueno, acá lastimosamente es solo una foto, pero hay el signo de la hormiga andante que se llama a nivel de la ecografía, que básicamente, sí, a medida que el pulmón se va moviendo, se va formando como una especie de onda pequeñita que da el signo de la hormiga andante. Entonces, básicamente, este es cómo se debería ver, sí, lo que es el líquido, o cómo se debería ver a nivel pleural, sí, lo que es el líquido entre las dos pleuras. ¿Cuándo yo voy a punzar? Cuando yo voy a punzar y voy a decir, bueno, hago la ecografía y por ahí diagnostico lo que es un derrame pleural. Para yo poder distinguir, ¿sí? Eh, o para yo decir que mi paciente o que el líquido, ¿sí? O que ese derrame está apto para punzar, tiene que haber un despegamiento entre pleura y pleura, entre una pleura y otra, mayor a 10 milímetros o mayor a 1 centímetro para yo poder punzar. Porque si el líquido está, este despegamiento entre una pleura y otra está menos de 10 milímetros o menos de 1 centímetro, tengo mucho riesgo de provocar un neumotórax. Entonces es preferible que si yo cuando haga yo haga la ecografía y veo un despegamiento menos de 1 centímetro, menos de 10 milímetros, no me arriesgo a punzar porque puedo provocar cierto tipo de complicaciones que son las siguientes, ¿no? El neumotórax, obviamente, lo que uno quiere hacer es que a través de la ecografía, ¿sí? Estos riesgos de neumotórax sean prácticamente nulos, porque si yo sé hacer ecografía pleural y yo mido el despegamiento entre una pleura y la otra y está a menos de 1 centímetro prácticamente, yo no tengo que punzar, ¿sí? Para evitar justamente complicaciones. La verdad es que muchas de las veces uno no tiene el ecógrafo, sí, cerca, eh, no tiene el ecógrafo cerca o por ahí no sé hacer ecografía pleural y muchas de las veces uno toca hacer a ciegas la toracocentesis, uno tiene que tener mucho cuidado. Acuérdense ustedes que cuando yo tengo un derrame pleural, no siempre tengo el líquido libre. Puedo tener tabicado, puede estar junto a una neumonía y estar junto a una atelectasia. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas de las veces? Uno dice, bueno, está abolido acá, está mate, hago todo el examen físico en mi paciente y por ahí dice, yo voy a punzar acá. Y por ahí se topa con una atelectasia. Entonces, obviamente ahí aumenta el riesgo de neumotórax. Entonces, por eso es que se prefiere, o las nuevas guías está diciendo, bueno, si usted tiene un ecógrafo cerca, utilícelo, ¿sí? Para realizar una toracocentesis guiada por tomografía, va por ecografía, para disminuir lo que es el riesgo de estas complicaciones, ¿no? Pero ven ustedes acá en esta diapositiva que el neumotórax es prácticamente del 3 al 8% y que la complicación más común es esta del vaso vagal. Dando gracias a Dios, espero que a nadie le pase. Nunca no me ha pasado a mí esto del neumotórax, pero sí me ha pasado esto mucho de la complicación vasovagal. ¿A qué se refiere esto? Que mi paciente, cuando yo estoy realizando la toracocentesis, ¿sí? Tiende como una especie de desmayo. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que se hace en esos momentos? La verdad es que muchas de las veces uno ya está introduciendo el catéter y el paciente tiende a adormecerse, tiende a desmayarse, tiene esta complicación vasovagal. Lo que uno hace es obviamente retirar el catéter y se suspende el estudio. Generalmente el paciente se recupera solo, ¿sí? No necesita una internación ni nada, se recupera básicamente solo. Acuérdense ustedes que cuando uno hace una toracocentesis no lo hace solo. Uno generalmente está el operador, está alguien que está sosteniendo al paciente y está obviamente alguien que le está pasando el procedimiento por las cosas estériles, porque acuérdense que la toracocentesis es un procedimiento estéril, que si uno obviamente dependiendo del lugar donde esté, lo puede hacer. Yo he trabajado en hospitales públicos, obviamente uno lo puede hacer en el consultorio, pero generalmente uno lo que le aconseja en la parte privada muchos lo hacemos ya en el quirófano, tenemos un asistente, tenemos una enfermera. Acuérdense ustedes que se lo hace con anestesia local, ¿no? Ya vamos a ir hablando, ya tengo unos grafiquitos por ahí, pero acuérdense que siempre tiene que haber alguien al lado suyo, no pueden hacer una toracocentesis solo, siempre tienen que tener a alguien como apoyo del paciente, ¿sí?
y obviamente alguien que les esté pasando las cosas estériles, ¿no? Entonces, miren acá, como yo les decía, las complicaciones se reducen con la ecografía, ¿no? El neumotórax, miren, es menos incluso que esta reacción vasovagal, pero puede pasar, puede pasar. Bueno, vamos a llegar a la toracocentesis, ¿sí? Obviamente, ustedes tienen que tener antes de realizar una toracocentesis todo lo que son los materiales adecuados, ¿no? Acuérdense, como yo les decía, es un procedimiento estéril, ¿sí? Ya vamos a ir viendo qué solicitar en la toracocentesis, como para recordar nada más, ustedes seguro lo saben. Acuérdense la posición principalmente del paciente. Eh, yo les puse acá, generalmente, bueno, a veces uno hace esto, ¿no? Apoyado al paciente en una mesa. Eh, la verdad a mí no me gusta mucho esto porque me pasó cuando yo estaba estudiando que muchas de las veces uno tiene poco personal, ¿no? Tiene poco personal uno en la parte pública. Y yo una vez le puse al paciente una mesita así, obviamente no tenía almohadas ni nada, pero le hice que se sostenga o se encorve, ¿sí? En una mesa. Y el paciente tuvo esta reacción vasovagal que se fue con toda y mesa. A partir de ahí uno aprende, ¿no? Aprende de eso. Y yo generalmente acá tengo un asistente, ¿sí? Tengo un asistente o tengo un compañero, ¿sí? Que yo le digo, bueno, échame una mano, por favor, va a hacer una toracocentesis. Tengo un compañero que está acá sosteniendo al paciente, ¿sí? Sosteniendo al paciente. Obviamente yo estoy acá y tengo otro operador que por ahí me ayuda pasando lo que son los materiales estériles. Entonces, siempre es bueno, ¿no? Apoyarse en un equipo de trabajo, eso es importante. Yo siempre les digo a mis estudiantes, digo, tengan un equipo de trabajo, ¿sí? Confíen entre ustedes y tengan un equipo de trabajo en quien confiar. No, uno no puede solo las cosas. Entonces, miren ustedes acá, obviamente yo voy a necesitar anestesia local, acuérdense, lidocaína al 2%, generalmente uno va instilando lo que es carga una jeringa de 10 de lidocaína al 2%, y acuérdense ustedes que uno, obviamente, si uno tiene el ecógrafo, iría acá al ecógrafo ahí señalando dónde punzar, y por ahí si uno no lo tiene, obviamente tiene que hacer un buen examen físico del paciente, ¿no? Entonces, obviamente yo voy a punzar, ¿sí? El borde, primero tengo que ver dónde está este espacio intercostal, ¿no? Entre entre arco costal y arco costal, y voy a punzar, ¿sí? Lo que es el borde superior, ¿sí? De la costilla inferior. ¿Por qué no voy a punzar esta parte de acá? Porque yo voy a tener, ¿sí? Lo que es el paquete vasculonervioso y obviamente no voy a punzar en ese lugar. Entonces, siempre las guías recomiendan en el borde superior, ¿sí? De la costilla inferior. Voy a instilar lo que son el anestésico local y posteriormente, acuérdense ustedes, si yo por ahí voy introduciendo el catéter y me topo con hueso prácticamente, tengo que redirigir lo que es mi catéter hacia la parte superior de la costilla inferior, ¿no? Y ahí yo voy a ir, ¿sí? Recolectando el líquido. Acuérdense ustedes que yo tengo dos procedimientos, tanto diagnóstico como evacuatorio. Va a depender mucho del paciente, ¿no? Va a depender mucho del paciente. Si por ahí es un paciente que me llega la primera vez y desconozco qué es lo que tiene, obviamente voy a hacer algo diagnóstico. Si por ahí yo veo que es un derrame pleural masivo y sospecho, obviamente, y mi paciente está con falta de aire, está disneico, obviamente, si yo puedo hacer algo diagnóstico y evacuatorio para calmar esa disnea, obviamente puedo hacer estos dos procedimientos en un mismo pinchazo. Llegamos finalmente, sí, a los criterios de Light. Miren, los criterios de Light es básicamente desde el año 72, son re antiquísimos, son antiquísimos los, los criterios de Light, así que se han quedado con nosotros. Ha habido numerosos estudios que como que lo quieren superar, pero todavía no hay ninguna guía que nos diga, bueno, o que nos afirme que haya algunos estudios que los superen, ¿no? Hay algunos incluso algunos estudios que ya llegan casi cerca al 90%, pero todavía ninguna guía recomienda utilizar otros que no sean estos, ¿no? Entonces, yo prácticamente los criterios de Light son los que me van a permitir a mí clasificar el derrame pleural en estos dos grandes grupos que hablábamos al inicio, ¿no? De trasudado y exudado. Yo a partir también del examen físico, yo ya puedo ir sospechando, ¿no? Como yo les decía, si yo tengo ciertas características en mi paciente, yo puedo decir, bueno, esto es probablemente este derrame pleural
sea de origen cardiológico, probablemente este derrame pleural sea de origen paraneumónico. Entonces, siempre va a depender, ¿no? Del examen físico, una buena anamnesis, examen físico y exámenes complementarios, porque por ahí digamos que yo le hago una placa de tórax y mi paciente tiene una consolidación. Entonces, por ahí yo digo, bueno, este derrame pleural es secundario a una neumonía. Entonces, obviamente va a depender mucho del paciente, ¿sí? Y obviamente yo tengo que pensarlo, ¿no? Si este paciente lo tengo que punzar, no lo tengo que punzar, tengo que hacer una toracocentesis, ¿no? Entonces, para eso me va a servir los criterios del AI. Si yo le hago una toracocentesis a mi paciente, obviamente tengo que clasificarlo en esto, en trasudado y exudado. Y para eso me van a servir los criterios del AI. Yo simplemente tengo que prácticamente establecer una relación entre las proteínas pleurales, ¿sí? O sea, del líquido pleural y las proteínas del plasma, LDH tanto pleural y también del plasma. De acuerdo a estos dos valores, ¿sí? Estos valores que yo voy a pedir tanto en sangre como en líquido pleural, voy a tener cierto tipo de características. Y aquí vamos. Esto también nos tenemos que saber de memoria. Cuando nosotros vamos a clasificar al derrame pleural, cuando yo voy a solicitar, ¿sí? O realizo una toracocentesis, acuérdense ustedes que yo siempre tengo que sospechar en algunas patologías, ¿sí? Como estas de acá. Si yo hago una toracocentesis, obviamente es para clasificar a mi paciente en estos dos grandes grupos, entre sudado y exudado. Si yo digo, mi paciente tiene una neumonía, probablemente tenga un derrame pleural paraneumónico, que ya vamos a hablar también un poquito de eso. Obviamente yo voy a decir, bueno, mi paciente, obviamente acuérdense que si mi paciente tiene un derrame pleural asociado a una neumonía, es una complicación de la neumonía, por lo tanto mi paciente necesita probablemente hospitalizarse. Entonces, mi paciente hospitalizado, ¿yo qué le voy a pedir? Le voy a pedir un hemograma, le voy a pedir glucosa, le voy a pedir función renal, le voy a pedir función hepática, le voy a pedir un ionograma, que sería básicamente el laboratorio básico que todos pedimos. Por ahí, si yo hago una toracocentesis, aparte de esto, ¿qué más le voy a pedir? Le voy a pedir lo que decíamos, proteínas y le voy a pedir LDH, hablando en sangre, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto. Si yo por ahí le pido a un paciente, le hago una toracocentesis, aparte del laboratorio general, también solicitar lo que son estas dos entidades en el laboratorio, proteínas totales y LDH, porque me va a servir para hacer los criterios del AI. Entonces, como para recordar nada más, yo cuando tenga un derrame pleural, ya vamos a ir viendo también qué solicitar en el derrame pleural, voy a establecer esta relación, ¿no? De exudado y trasudado. Si yo establezco esta relación entre pleura y plasma, prácticamente hablando de plasma, hablando de laboratorio en sangre, obviamente yo tengo que establecer una relación entre lo que me salga en el físico-químico, tanto del líquido pleural y del laboratorio, una relación entre pleura y suero, si la LDH está más de 0,6, las proteínas más de 0,5 o incluso la LDH supera los 2/3 del límite superior de lo normal del laboratorio, yo tengo un exudado. Caso contrario, que es el resto, que todo sería por debajo de todo lo que hablamos, ¿no? Menos de 0,6, menos de 0,5 y menos de los 2/3 del límite superior de lo normal, yo hablo de un trasudado. Hay cierto tipo de, como yo les decía, hay nuevos conceptos o nuevos valores que por ahí a uno le dicen, bueno, si no tiene por ahí ciertos valores, puedes solicitar en el líquido pleural colesterol. Si en el líquido pleural el colesterol está más de 55, sospeche también que puede ser un exudado. Si por ahí la LDH que solicita en el líquido pleural está más del 60% del límite superior de lo normal, puede que en del plasma puede pensar, ¿sí? Que se trata de un exudado, ¿no? Cuando no se dispone de cierto tipo de estudios. Entonces, miren ustedes, una vez que uno va descartando, ¿sí? Va estableciendo estos criterios del AI, obviamente, dependiendo de estos valores, si está más de 0,6, más de 0,6, más de 0,5, más de 2/3 del EDDH, obviamente yo lo voy clasificando, ¿no? Si por ahí los criterios de Light me sale trasudado, ¿yo qué pienso? Pienso frecuentemente en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y una cirrosis.
Pero miren ustedes, acuérdense que el trasudado no es solamente, si bien es alteración de las presiones, también es alteración de la presión oncótica. Entonces, también puedo ver en cierto tipo de pacientes que están desnutridos, que tienen una hipoalbuminemia, pacientes que tienen también. Acuérdense que tromboembolismo de pulmón, el tromboembolismo de pulmón puede dar un trasudado y un exudado, ¿no? Ojo con eso, ya vamos a ir viendo. Pueden ser pacientes también que estén, que tengan una pericarditis constrictiva. Entonces, miren ustedes, si bien las causas más frecuentes de trasudado son estas dos que yo les mencioné, no se olviden también que puede haber causas también menos frecuentes, pero puede hallarse también, ¿no? En el paciente, dependiendo de las características. Y si yo por ahí me enfrento con un exudado, miren ustedes las causas más frecuentes de exudado, ¿cuáles son? Cáncer, ¿sí? O sea, es decir, derrame pleural oncológico, derrame pleural paraneumónico y la tuberculosis. Estas tres causas son las principales de exudado. Obviamente van a haber otras, ¿no? Dependiendo del paciente, uno también puede sospechar de otro tipo de patologías. Bueno, aquí tienen ustedes otro cuadrito también, ¿sí? Que les indica, ¿no? Cuáles son las causas frecuentes que ya hemos hablado, ¿sí? Tanto de trasudado como de exudado, y las causas un poco menos frecuentes, ¿no? Pero no por ser menos frecuentes no quiere decir que no las exista. Miren ustedes, muy importante en el exudado. Ya vamos a hablar también, pero mire la artritis reumatoidea. Miren ustedes lo importante que es el examen físico del paciente, ¿no? Y yo les voy a seguir contando una anécdota que a mí me pasó cuando estaba haciendo la residencia en neumología justamente. Miren ustedes, una vez que yo tengo los criterios de Light y por ahí establezco, ¿no? Un trasudado y un exudado, vamos a entablarnos un poquito antes de arrancar con las patologías, que yo voy a solicitar en el líquido, en el físico-químico del líquido pleural. Obviamente yo tengo que solicitar, acuérdense ustedes, si yo establezco los criterios de Light, ¿sí? Yo tengo que solicitar, ¿se acuerdan que yo les decía LDH, tanto en plasma como en líquido pleural, y tienen que pedir también proteínas totales tanto en el plasma como en el líquido pleural. Aparte de eso, sí, yo tengo que saber las características también del líquido, sí, de otra, las características macroscópicas, porque muchas de las veces uno punza el líquido y ve venir sangre. Entonces uno dice, ¿qué punce? Punce por ahí el paquete nervioso, punce alguna, punce mal, me redireccioné mal, por ahí punce algún capilar, me está viniendo sangre, por ahí hice algún trauma, ¿qué pasó? Bueno, miren ustedes, si yo por ahí veo que viene sangre, ¿sí? Obviamente yo tengo que solicitar hematocrito también en el líquido pleural. Entonces, ¿qué significa esto? Si es menos del 1%, ¿sí? Obviamente si me sale sangre, ¿qué es lo que se hace? Si me sale sangre, obviamente yo ya voy aspirando y veo que continuamente vienen alícuotas de sangre, lo que yo suelo hacer es redireccionar muchas de las veces la aguja, ¿sí? Redirecciono para ver si no caí o saco un poquito más la aguja para ver si no caí en algún capilar, ¿no? Que me esté viniendo sangre. Por ahí redirecciono o vuelvo a hacer un segundo pinchazo. Yo suelo sacar la aguja y vuelvo a hacer generalmente un segundo pinchazo para ver si por ahí no punce algún tipo de capilar o no hice algún tipo de trauma. Si por ahí, si el hematocrito es entre el 1 y el 20%, generalmente se trata de un cáncer pulmonar, ¿sí? Acuérdense de un tromboembolismo también pulmonar o de un trauma. Si es más del 50% de hematocrito en el líquido pleural, se va a tratar de un hemotórax. Entonces, básicamente, si se trata de un hemotórax, uno tiene que llamar al cirujano y decirle, bueno, este paciente tiene que ir a quirófano porque obviamente tiene que colocarse, tiene que entrar a una cirugía. Miren ustedes, si yo veo características un poco, yo no diría tan turbias, yo diría un poco más lechosas. Acuérdense ustedes, sí, como esa cuando hay esto cuando hay tipo leche cortada, les pongo un ejemplo, ¿sí? Acuérdense ustedes que existe también lo que es el quilotórax. El quilotórax está formado básicamente por triglicéridos, ¿no? Por kilomicrones, que es la formación básicamente del quilotórax. Por eso se llama kilotórax, porque viene de la formación de kilomicrones. Entonces, miren ustedes, obviamente aquí, ¿yo qué voy a pedir? Si yo tengo este tipo de características, tipo lechosa o algo,
tengo que solicitar triglicéridos, ¿sí? A nivel de líquido pleural. Entonces, obviamente, si sale más de 110, se confirma la presencia, ¿sí? Del kilotórax. Y esto ya un poco más turbio, pútrido, dice acá la imagen. Obviamente yo tengo ya que pensar, ¿no? Si yo veo que punzo y viene pus, 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 obviamente tengo que pensar probablemente en un empiema, ¿no? Miren ustedes, esto es como un resumencito de una guía que uno le dice, bueno, yo tengo si hago una toracocentesis, tengo que realizar los criterios de Lai, para eso voy a pedir tanto LDH como proteínas, tanto en el plasma como en el líquido pleural. Aparte de esto, yo les decía, bueno, dependiendo de las características del líquido, yo puedo pedir triglicéridos, puedo pedir hematocrito, ¿no? Pero acuérdense ustedes que yo les decía que normalmente el líquido pleural está formado por células. Entonces, obviamente yo voy a solicitar también celularidad para ver si estas células que yo les mencionaba en porcentajes se encuentran elevadas, se encuentran disminuidas, o por ahí hay predominio linfocítico, predominio polimorfo nuclear, predominio neutrofílico. ¿Sí? Y eso también me va a orientar a cierto tipo de patologías que vamos a ir hablando. Obviamente, ¿qué más voy a pedir? Voy a pedir glucosa, porque sabemos, ¿no? Que la glucosa en el trasudado está normal y en el exudado hay consumo. ¿Y qué es lo que voy a pedir también? Voy a pedir un pH. Que vamos a hablarla. El pH, si yo cuando realizo la toracocentesis, tengo que tener, si una jeringuita de heparina, una jeringa de insulina heparinizada, ¿sí? Porque eso de ahí me va a poder permitir enviar y solicitar lo que es el pH en el líquido pleural, que esto es importantísimo porque va a ser la clave de ciertas patologías para solicitar drenaje o no. Y los test especiales sí va a depender mucho de la patología que yo sospeche. Si yo sospecho de un kilotórax, voy a pedir triglicéridos. Si yo sospecho de tuberculosis, puedo pedir eh, el ADA. Si yo sospecho por ahí de un derrame pleural secundario o una pancreatitis, voy a pedir apilasa. Si yo sospecho de una insuficiencia cardíaca, por ahí puedo pedir un ProBNP. Entonces, estos son los test especiales que dependiendo de las patologías yo puedo solicitar. Acuérdense ustedes otra cosa, que todo líquido, ¿sí? Tiene que ir a descartar tuberculosis, es decir, también voy a pedir un Gene Expert. Tengo que solicitar también lo que es un cultivo, ¿sí? Y tengo que solicitar un GRAM, ¿sí? Para ver si no hay crecimiento. Y todo el derrame pleural también en lo preferible, uno tiene que solicitar citología, ¿no? Para descartar patología maligna. Miren ustedes acá, sí, es una tablita que nos menciona, ¿no? Una vez que yo ya solicito todo esto, ¿cómo interpreto todo? Yo solicité y tengo que interpretar de alguna forma, ¿no? Entonces, esta tablita, sí, es sacada igual de la guía colombiana de derrame pleural. Miren ustedes cómo nos menciona, sí, si yo tengo, ¿se acuerdan que yo les decía que tengo que pedir celularidad? Si yo tengo un predominio linfocítico o más del 50%, obviamente yo lo primero que se me viene a la mente por ahí es de algo de tuberculosis, por ahí es un derrame pleural maligno, todo va a depender de las características del paciente. Por eso yo les digo, anamnesis, examen físico y obviamente la sospecha dependiendo del físico químico que yo tenga, ¿no? Todo va a depender y todo eso se va a integrar. Entonces, obviamente, si yo tengo un predominio, un recuento celular linfocítico más del 50%, puedo sospechar este tipo de patologías. Si yo tengo un predominio neutrofílico o polimorfo nuclear, que muchas de las veces se lo informa, uno piensa ya en algo infeccioso, ¿no? No se olviden, sí, que esto del tromboembolismo de pulmón me puede dar también, sí, un exudado y también muchas de las veces me puede dar un trasudado. Entonces, por eso yo les digo, si bien uno estudia líquido, hace una toracocentesis, pero va a depender mucho también de la anamnesis que yo le haga a mi paciente para yo sospechar de cierto tipo de patología. Miren ustedes, yo les mencionaba al inicio que los eosinófilos tienen que estar en menos del 2%. Si yo veo que los eosinófilos es raro, yo nunca he visto una eosinofilia en el líquido pleural, pero por ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Si hay eosinófilos más del 10%, yo puedo pensar en algo infeccioso, pero no se olviden también de todo lo que es el síndrome de Chule, el anteriormente llamado el síndrome de Chule-Strauss. Acuérdense todo lo que es también
lo que son parásitos, ¿no? Entonces, sí, la abestosis también da lo que es una eosinofilia. Entonces, miren estas, si bien es raro, ya les digo, yo nunca he encontrado, pero pueden toparse, ¿no? En algún momento de su carrera médica. Y el pH. Miren ustedes, el pH, ya vamos a hablar un poquito más sobre el pH, pero miren ustedes, el pH va a ser el indicador más sensible, ¿sí? Para yo poder decidir cierto tipo de tratamientos en mi paciente. Miren, si bien uno puede decir, bueno, tiene un pH bajo, puede deberse también a un derrame pleural complicado, pero también existen cierto tipo de patologías como la artritis reumatoidea o algunos derrames malignos que pueden también tener un pH bajo menos de 7,30, ¿no? Miren ustedes el hematocrito que yo les decía. ¿Sí? Si está más del 50%, sospechar en un hemotórax. Obviamente, si hay una glucosa baja, sospechamos en algo infeccioso, triglicéridos en kilotórax, ¿sí? Acuérdense la amilasa, si yo tengo una sospecha de que el derrame pleural es por una pancreatitis, una ruptura esofágica, también el ProBNP que yo les mencionaba por insuficiencia cardíaca, y el ADA, obviamente, sí, para pacientes con tuberculosis. Ya vamos a ir hablando de cada patología. Miren ustedes, a esto quería llegar. Sí, si bien el pH, sí, ustedes van a leer en algunas guías, no en algunas, en todas las guías, que el pH es el mejor indicador, sí, para decir que un paciente tiene que, si yo digo que es un derrame infeccioso y el pH está menor a 7,30, algunas guías dicen menos de 7,20, para decidir un drenaje pleural, ¿no? Obviamente va a haber otras características, va a depender mucho del paciente. Entonces, no siempre todo paciente que tenga un pH menor a 7,30, no todo paciente que tenga una glucosa menor a 60 miligramos por decilitro va a tener un derrame pleural complicado. Miren ustedes, también puede ser algo neoplásico, la tuberculosis, y miren lo que es la artritis reumatoidea. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, yo a esto quería llegar. Yo en algún momento de mi residencia tuve un paciente con derrame pleural. Era un derrame pleural moderado, ¿sí? Y mi paciente tenía artritis reumatoidea, ¿sí? Que yo lo descubrí después de hacerle. Entonces, miren ustedes, yo le hice todos estos pasos que yo les mencionaba, le hice el físico-químico y me salió esto. De acuerdo, tenía un pH de 7,30 y tenía una glucosa, si no estoy mal, de 50, por ahí, si mal no recuerdo. Y obviamente con estas características yo dije, el paciente tiene que colocarse un tubo de avenamiento pleural. El pobre paciente tenía una artritis reumatoidea. Obviamente, miren, siempre uno tiene que relacionar y hacer una buena anamnesis. Por eso yo siempre les digo, eh, no todo paciente va a necesitar toracocentesis, no todo paciente va a necesitar un tubo de avenamiento pleural, no todo paciente va a necesitar una decorticación. Entonces, siempre ustedes prima lo que es la anamnesis, prima lo que es la anamnesis, el examen físico de su paciente, fijarse bien, ¿no? Fijarse bien, yo siempre les digo, las manos en la parte pulmonar es indispensable, porque a partir de las manos yo puedo descartar si ciertas enfermedades del tejido conectivo, ciertas enfermedades inmunológicas que puedan estar relacionadas al pulmón. Y es aquí como esta, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes, la artritis reumatoidea es una de las enfermedades inmunológicas que puede tener derrame pleural, ¿sí? Entonces, no siempre estos pacientes van a necesitar una toracocentesis. Si yo ya mi paciente tengo una artritis reumatoidea que debuta con un derrame pleural, obviamente tengo que tratar la causa, que en este caso sería la artritis reumatoidea, si tengo que desinflamar a mi paciente y no necesariamente voy a hacer una toracocentesis, no necesariamente necesita mi paciente un tubo de avenamiento pleural. Entonces, miren ustedes, es importante que ustedes sepan esto, ¿no? Que no todo pH menor a 7,30, no toda glucosa menor a 60 quiere decir que es un derrame pleural paraneumónico complicado. Si la clínica me da para eso, bueno, sí, pero si no, miren, hay otras causas, puede ser de origen oncológico, tuberculoso, incluso la artritis reumatoidea, y también mencionan en ciertos estudios de lupus. Entonces, tengan en cuenta esto. Bueno, esto era lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Del todo lo que es la celularidad, el predominio linfocítico. Si yo tengo polimorfo nuclear, sospecho probablemente en algo infeccioso. Si tengo predominio linfocítico, sospecho en tuberculosis. Todo va a depender, acuérdense ustedes, tanto del físico-químico como de la anamnesis y el examen físico de mi paciente. Yo les decía a ustedes, bueno, todo paciente yo siempre solicito, sí, en lo posible lo que es la parte de la citología.
Porque siempre, a pesar de que uno a veces muchas de las veces no lo sospecha, acuérdense que en medicina no es como las matemáticas, no es algo exacto. Yo siempre digo, a veces la vida da sorpresas. Entonces, siempre pedir en lo posible una citología. Acuérdense ustedes, sí, que uno tiene que mandar a análisis citológico a la parte de anatomía patológica para ver lo que sería el recuento celular de células malignas, ¿no? Acuérdense ustedes que siempre uno tiene que mandar lo que dependiendo del centro con el que uno trabaje, uno tiene que preguntar, ¿no? ¿Cómo te envío la muestra? ¿Cómo te envío si tiene que estar heparinizada, si tiene que estar al alcohol al 70%, si tiene que estar mitad alcohol, mitad muestra? ¿Para qué? Para que pueda haber un buen rédito en cuanto a recuento celular, ¿no? Para que pueda haber, para que las células prácticamente no se dispersen, sean mucho más específicas y obviamente me sirva también, ¿no? Lo que es enviar la muestra de una manera adecuada. Eh, Acuérdense ustedes que muchas de las veces va a existir cierto tipo de patologías que muchas de las veces, a pesar de que uno haga una buena anamnesis, a pesar de que uno tenga el físico químico, muchas de las veces hay patologías que son muy inciertas, o sea que queda mucha duda, porque por ahí me sale el líquido pleural que está compatible con tuberculosis, o por ahí mi paciente dice, bueno, puede ser tuberculosis, por ahí puede ser también un cáncer y tiene las mismas características en el físico químico y por ahí un paciente añoso tiene cáncer, tiene tuberculosis, bueno, ahí me va a servir la biopsia pleural. Entonces, muchas de las veces cuando tengo un exudado, ¿sí? De etiología desconocida, y no tengo para qué tirar, si es algo infeccioso, si es algo oncológico, ahí me va a servir lo que es la biopsia. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos el gol estándar, sí, que es la VATS, la videotracoscopia dirigida, sí. Prácticamente esto va a ser el gol estándar, ¿no? Para hacer una biopsia pleural. Obviamente, si uno dice, bueno, voy a tomar una biopsia, sí, voy a mandar anatomía patológica, sí, voy a mandar anatomía patológica, pero no se olviden también que si yo por ahí tomo, sí, una muestra de pleura, todo esto de aquí tiene que ir también a descartar origen infeccioso, como en este caso la tuberculosis. Entonces, yo sí digo, cuando uno hace una biopsia pleural o solicita una biopsia pleural, no se olvide siempre de mandar la biopsia tanto anatomía patológica y también mandar un gene expert, ¿sí? Que ya vamos a ir hablando cuando lleguemos a la parte de tuberculosis. Bueno, este es un esquema más o menos de cómo uno tiene que guiarse, ¿no? Cuando uno tiene un derrame pleural, obviamente va a depender de la sospecha de que si el derrame pleural, dependiendo de las imágenes, es unilateral, es masivo, es leve, es moderado, está acompañado con otra patología, tiene una consolidación, tiene una telectasia, obviamente va a depender mucho de las características del paciente. Después, si yo solicito, si yo hago o no hago una toracocentesis, obviamente, ¿qué solicitar en el físico-químico? Acuérdense que todo físico-químico tiene que ir a la parte de bacteriología, tienen que ir a descartar tuberculosis, tienen que ir a solicitarse un gene expert. Acuérdense también que tienen que solicitarse citología, ¿sí? Para descartar esta parte maligna. Y acuérdense ustedes que cuando yo no tengo el diagnóstico, por ahí el diagnóstico es incierto, ¿sí? O tengo duda diagnóstica, el gol estándar es la BATS. Bueno, vamos a entrar un poco a hablar un poquito de ciertas patologías que donde habitualmente tenemos derrame pleural, que eran las que hablábamos anteriormente, ¿no? De trasudado y exudado. Miren ustedes, la insuficiencia cardíaca corresponde a la causa más del 35% de trasudados. Así que si por ahí yo tengo un paciente, acuérdense ustedes que el paciente se analiza íntegramente. Si yo tengo una característica de un paciente que me da para tener insuficiencia cardíaca, tengo un paciente que está en anasarca, tengo un paciente que tiene edema de miembros inferiores, que tengo falla del ventrículo derecho, que tiene cardiomegalia, que en la placa de tórax yo veo un corazón gigante, que veo redistribución de flujo, veo un patrón intersticial. Obviamente, yo puedo decir, bueno, probablemente este paciente le hago un ecocardiograma o por ahí me ayudan a hacer un ecocardiograma y me sale con ciertas alteraciones. Obviamente, yo voy a sospechar que el derrame pleural, ¿sí? Es secundario a una insuficiencia cardíaca. Acordémonos que este tipo de derrames generalmente no se punza, porque si yo ya sospecho que el derrame pleural es de origen cardiológico, generalmente estos pacientes mejoran
con balance negativo y con el tratamiento base de una insuficiencia cardíaca. Entonces, prácticamente estos pacientes van mejorando con el tratamiento y no es necesario punzar. Muchas de las veces se solicita o se pide una interconsulta para punzar porque muchas de las veces dentro de la hospitalización el paciente puede debutar con fiebre, por ahí le hago una tomografía y mi paciente puede haberse complicado con la neumonía intrahospitalaria o por ahí puede haberse complicado con alguna otra circunstancia y se puede solicitar una toracocentesis para despejar la duda del origen de si realmente el líquido pleural es realmente de origen cardiológico. Acuérdense ustedes que pueden pedir, sí, tanto el ProBNP, tanto en el líquido pleural como en el plasma, también para tener, sí, mayor rédito clínico, por así decirlo, ¿no? Eh, Esta es otra de las causas de trasudados, tanto lo que es la insuficiencia cardíaca y también la parte hepática. Acuérdense ustedes que teníamos la cirrosis, ¿no? Entonces, estas dos patologías van a ser las más comunes en cuanto a la parte de trasudados. Un dato importante, acuérdense ustedes que cuando yo por ahí sospecho o tengo un paciente cirrótico, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, el tratamiento base son los diuréticos. Entonces aquí, ojo con esto, porque yo por ahí mi paciente ya está 4 días con diuréticos y por ahí mi paciente no mejora, o por ahí me queda, hace fiebre entre una y esta, entre la hospitalización y por ahí me dicen, por ahí yo como médico, médico tratante de la emergencia o de la área de hospitalización, digo, no, ¿por qué no le punzamos por ahí al derrame para estar seguro realmente si es de un origen, si es trasudado, ¿no? Entonces, yo le hago la toracocentesis a este paciente que está recibiendo diuréticos. Ojo con esto, muy importante. Paciente que recibe diuréticos, muchas de las veces, sí, puede salirme un falso positivo con respecto a exudado y que no corresponde a esta patología propiamente, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con estos pacientes que están recibiendo diuréticos, me puede salir en la toracocentesis, al hacer los criterios de Lai, un exudado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? ¿Qué es lo que voy a solicitar en estos pacientes que están recibiendo diuréticos? Yo voy a pedir o solicitar la albúmina en sangre y voy a hacer una resta tanto de albúmina en sangre como de albúmina de líquido pleural. Si me sale más de 1.2, ¿sí? Esta resta prácticamente, se trata prácticamente de un falso positivo, es decir, que no es un exudado y se trata de un trasudado específicamente. Entonces, por eso yo necesito siempre en estos pacientes solicitar la albúmina. ¿Sí? Solicita la albúmina para hacer esta diferenciación. Entonces, esto también es otra cosa. Pacientes que están recibiendo diuréticos, yo tengo, aparte de todos los criterios que hemos hablado del físico-químico, solicitar también albúmina tanto en sangre como en líquido pleural y establecer esta resta o esta diferencia. Si es más de 1.2, se trató de un falso positivo con respecto al exudado y puede tratarse realmente de un trasudado, ¿no? Entonces, ojo con esto, muy importante la parte del examen físico suyo y saber qué solicitar en cada paciente. Bueno, esto hablamos del hidrotórax hepático, ¿no? De los pacientes que están con cirrosis. Eh, la verdad, cuando un paciente ya tiene un hidrotórax hepático, generalmente la mayor parte ya llegan pacientes que están con ascitis, son pacientes que tienen un mal pronóstico, ¿no? Que desarrollan este tipo de patología y tienen una baja sobrevida. Acordémonos que como complicación rara, pero puede haber, es el empiema bacteriano espontáneo en un 15%. El derrame pleural paraneumónico, acordemos, bueno, como su mismo nombre lo dice, es secundario al infeccioso, generalmente una neumonía, puede ser secundario también a un absceso de pulmón o bronquiectasias infectadas, pero básicamente es secundario algo infeccioso. Miren ustedes, más del 50%, ¿sí? De los pacientes que cursan con neumonía tienen como complicación un derrame pleural. Y de este 50%, ¿sí? El 40%, ¿sí? Se complican con empiema.
Entonces, miren ustedes la importancia de hacer un buen diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo ya dejo, si mi paciente llega a tener un empiema, prácticamente la mortalidad aumenta. Entonces, miren ustedes la importancia de hacer un buen diagnóstico a tiempo. Esto es para que ustedes sepan, ¿sí? Prácticamente por qué ciclos cursa el derrame pleural paraneumónico. Miren ustedes, ¿se acuerdan cuando yo les mostraba las imágenes, cuando yo les decía, bueno, miren ustedes, hay esto del signo del meñisco, sí, probablemente sea un líquido libre, bueno, probablemente es esto, ¿no? Porque las fases prácticamente para que se forme un derrame pleural complicado o un empiema son estas. Generalmente el paciente aquí no consulta porque no tiene síntomas respiratorios, es un líquido probablemente leve, ¿sí? Está formándose lo que es la parte exudativa, no se detecta prácticamente gérmenes y el líquido puede estar libre, ¿no? Formando este signo del meñisco. Posteriormente ya el líquido se va como fibrosando y obviamente ya va habiendo traslocación de gérmenes, ¿sí? Se va formando esta fase fibrino purulenta. Si mi paciente no consulta a tiempo o por ahí pasa desapercibido los síntomas, obviamente, miren, van a llegar, aquí ya se van formando una especie, mire, de tabiques, va formándose ya esta parte organizativa. Miren cómo se ve todo este tejido lleno de tabiques y en todo fibrosado, ¿no? Es la parte ya de organización. Entonces, miren, prácticamente hay un encarcelamiento del pulmón, hay una pérdida del volumen, ¿sí? Y la formación ya propiamente de tabiques, ¿no? Miren ustedes comparándola, ¿sí? Lo que serían las fases que hablábamos anteriormente, de acuerdo a lo que es las fases del empiema. Miren ustedes prácticamente cómo acá en la tomografía prácticamente va tomando una especie de derrame, una característica libre y posteriormente miren cómo va organizándose, se va formando una especie de tabiques, ¿sí? Miren esta distribución, este engrosamiento pleural, ¿sí? Lleno de tabiques a nivel pulmonar. Miren la distribución anómala, ¿sí? De líquido que no debería ser, prácticamente no debería estar en esta distribución, ¿sí? Si hablamos de una fase temprana. Y esto es algo importante, porque obviamente no es que a todo paciente que tenga un derrame pleural paraneumónico yo le voy a colocar un tubo, ¿no? Va a depender mucho de las características, como les decía, del paciente y también las características del líquido y también de las imágenes. Yo voy a tener dos episodios, dos vías, una de un derrame pleural complicado y otra no complicado. Cuando yo digo que el derrame pleural está complicado, obviamente que con las características tanto de mi paciente como imágenes y también de laboratorio. Si yo tengo en el líquido pleural predominio polimorfo nuclear o neutrofílico, más del 50% obviamente, hay traslocación de gérmenes o por ahí el GRAM me da una orientación o hay desarrollo de algún germen en el cultivo, un pH menos de 7.2, glucosa menos de 60, LDH más de 1000 y la ecografía o la tomografía me dice que está tabicado y yo hablo de un derrame pleural complicado. ¿Cómo se trata a estos pacientes? Tienen que drenar ese líquido, ¿no? Tienen que sacar todo ese líquido que está prácticamente complicado, ¿sí? Y tiene que ir a colocarse un tubo de avenamiento pleural. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que por ahí yo hago una toracocentesis y no tiene estas características? Obviamente se trata de un derrame pleural no complicado. Estos pacientes con antibiótico, ¿sí? Van a resolver. Obviamente estos pacientes tienen que estar internados. Acuérdense que el derrame pleural es una complicación, ¿sí? De una neumonía, por lo tanto, entra dentro de los criterios para internación. Entonces, obviamente tiene que recibir antibiótico, pero los derrames pleurales no complicados no necesitan generalmente tubo de avenamiento pleural. Obviamente ya si se trata de un empiema, yo veo que viene pus, obviamente aquí también tiene que drenarse. Bueno, esta es una escala de RAPID, ¿no? Como para ver también lo que es el pronóstico de mi paciente dentro de las escalas que uno se usa para ver el riesgo de muerte a los 3 meses. Esto lo usamos mucho, sí, cuando el paciente está hospitalizado. eh,
Acuérdense que no, de esto no depende, ¿no? Si ustedes le colocan o no, qué le hacen a su paciente básicamente, ¿no? Si le ponen antibiótico o no le ponen antibiótico, eso va a depender mucho de ustedes, del criterio clínico. Si ustedes indican tratamiento antibiótico, pues se decide tratamiento antibiótico, pero sí nos dice lo que es el riesgo de muerte de los pacientes a los 3 años, ¿no? Esto es un algoritmo, a los 3 meses, perdón. Esto es un algoritmo, ¿no? También de la guía colombiana que me indica, ¿no? Dependiendo del hallazgo, de tanto del físico-químico, ¿sí? De los hallazgos, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi paciente, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes, generalmente pacientes con el mínimo derrame, que el pH está sobre los 7,30, que no el gram por ahí negativo, no se detecta gérmenes, generalmente resuelven con antibiótico, ¿no? Resuelven con antibiótico, con el tratamiento obviamente dirigido, resuelven. Pero va a depender también si por ahí se aísla gérmenes, cómo está el pH, también cómo está mi paciente, ¿no? Entonces, obviamente va a depender mucho si yo voy a realizar un drenaje. Acuérdense que la indicación siempre es por VATS, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo tengo un empiema, esto tiene que ir a drenaje. Acuérdense de primera entrada. Y bueno, esto es lo que yo les decía, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? Si yo ya hablo de una complicación, de algo, de una neumonía, acuérdense que prima todo lo que son los hemocultivos, acuérdense que uno tiene que siempre entablar un tratamiento antibiótico dirigido, dependiendo si uno sospecha gérmenes de la comunidad, gérmenes intrahospitalarios. Acuérdense, el pH es el mejor marcador para decisión en cuanto a drenaje pleural o no, pero acuérdense también que existen otras patologías que tienen pH bajo y glucosa baja, así que siempre un buen examen físico. Acuérdense todo esto, ¿no? La presencia, si yo sospecho empiema, tiene que el drenaje está indicado. Acuérdense, pH menos de 7,20, aislamiento de gérmenes y la presencia de tabiques. Hablamos de un derrame pleural complicado. Esto es lo mismo que hablábamos anteriormente, qué hacer, qué decisiones tener, ¿sí? Dependiendo de lo que yo sospeche en cuanto a la clínica, imagen y físico-químico de mi paciente. Vamos a hablar de una otra patología también con respecto al exudado, ¿no? Ahorita estamos hablando de exudados. Acuérdense que nosotros tenemos alta incidencia de tuberculosis en el Ecuador. Acuérdense que tenemos alta incidencia, aparte de tuberculosis multidrogo resistente, así que ojo con eso. Generalmente, si yo sospecho un paciente, acuérdense que generalmente los pacientes que tienen tuberculosis, muchas de las veces son pacientes adultos jóvenes, pero acuérdense que también pueden tener adultos mayores, así que siempre hay que descartar tuberculosis. Generalmente es un líquido unilateral, ¿sí? Generalmente de predominio unilateral. Acuérdense que es un exudado de predominio linfocitario y acuérdense también que una de las complicaciones, si bien es rara, puede haber lo que es un empiema tuberculoso. Es raro, ¿no? Yo vi un empiema tuberculoso como complicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver las características de este líquido. Acuérdense siempre que vamos a pedir recuento celular, ¿sí? Que tiene que, en la tuberculosis generalmente es de predominio linfocítico. Acuérdense también como para descarte uno tiene que solicitar el ADA. El ADA, el punto de corte, va a depender mucho de la guía que ustedes lean. Algunos dicen 35, otros dicen 40. Generalmente uno toma 40, yo lo tomo 40 como punto de corte para arriba para sospechar de tuberculosis. El interferón gamma, la verdad, tiene alta sensibilidad y especificidad, pero no se lo solicita primero porque no lo tenemos y segundo porque es un estudio caro. Y otra cosa muy importante, miren ustedes, cuando yo voy a hablar de la parte de bacteriología, yo les decía que uno tiene que mandar, sí, lo que es el líquido pleural al GeneXpert. Nosotros tenemos, como parte del ministerio, ¿sí? Lo que es la prueba gratuita, básicamente la molecular, que es el EXPER. Realmente nosotros tenemos el EXPER RIF, ¿sí? Que nos va a dar tanto diagnóstico como para sensibilidad a drogas de primera línea, lo que es la rifampicina. Entonces, yo sí les recomiendo la baciloscopía. Acuérdense, el líquido pleural en la tuberculosis es paucibacilar. ¿Qué quiere decir? Que tiene bajísima carga bacilar, por lo tanto no me va a servir para ver bacilos
esta prueba, ¿no? El cultivo, ¿qué pasa con el cultivo? El cultivo demora mucho, ¿sí? El cultivo demora mucho. Si yo utilizo un medio sólido, prácticamente la lectura se da hasta los 60 días. Si yo utilizo un líquido, utilizo un medio líquido, aumenta la sensibilidad y especificidad, pero también demora prácticamente dependiendo de la carga vacilar, depende, va a ser entre unos mm, 14 días, a mejor suerte, incluso hasta 30 días. Entonces, obviamente va a demorar el diagnóstico. Por eso, si nosotros tenemos el GeneSpert que está a la mano y es una prueba gratuita, obviamente voy a solicitar el expert, ¿no? Como prueba tanto diagnóstica y también para sensibilidad, ¿no? Entonces, los cultivos, como esto de las pruebas moleculares, también entran dentro del diagnóstico de la tuberculosis. ¿Qué pasa? En estos pacientes también a veces, ¿se acuerdan que yo les decía? Bueno, a veces hay predominio linfocítico también en otras patologías como estas las oncológicas. Si por ahí a mí me queda duda, si no me descarta 100% el diagnóstico, obviamente yo tengo que hacer una biopsia, ¿no? Una biopsia pleural. Y acuérdense que esta biopsia pleural tiene que ir también a GeneXpert, tiene que ir a GeneXpert y tiene que ir también a anatomía patológica para descartar lo que es los granulomas calcificantes, que es una de las características de la tuberculosis. Y acuérdense, hablamos de una enfermedad granulomatosa con estas características y tiene que ir obviamente a cultivo o a GeneXpert, ¿no? Y anatomía patológica para descartar todo lo que es malignidad. Esto ya lo hablamos. Y vamos como ya para finalizar a esto del derrame pleural maligno. Miren ustedes, eh, cuando yo hablo de derrame pleural maligno, sí, generalmente ya hablo de un estadio avanzado de la enfermedad. Eh, Yo tengo que sospechar, miren ustedes, es la segunda causa de exudado, ¿no? Si yo tengo un exudado, paciente añoso, obviamente tengo que descartar, acuérdense, causa infecciosa como la tuberculosis. No es que un paciente de 90 años nunca va a tener tuberculosis. Por ahí uno sospecha en primera instancia algo oncológico, pero siempre va a descartar también algo infeccioso, ¿no? Entonces, miren, generalmente el paciente ya consulta por disnea, ¿sí? Generalmente uno ve siempre en la placa de tórax un derrame pleural masivo, ¿sí? Que cubre todo el hemitórax derecho, izquierdo, ¿sí? O sea, es realmente un derrame pleural masivo que le causa disnea al paciente, ¿no? Ahí es donde acude. Entonces, como yo les decía, cuando ya hay derrame pleural, en las enfermedades malignas prácticamente es una enfermedad oncológica avanzada y obviamente el diagnóstico es, acuerdan que yo les decía, la parte de citología o la biopsia pleural en el mejor de los casos. ¿En qué pacientes yo tengo que sospechar? En pacientes primeramente que tengan un cáncer de pulmón y pacientes con cáncer de mama. Estos son los que más alta incidencia de derrame pleural tienen. Pero yo siempre les digo a mis estudiantes, no se olviden siempre el tracto genitourinario. Próstata en el hombre, ¿sí? Próstata en el hombre, mama y cervix en la mujer. Entonces, siempre acuérdense ustedes de eso. También la parte gastrointestinal, todo lo que es cáncer de colon, da también lo que están metástasis hepáticas, da metástasis pulmonares, incluido el derrame pleural, y hablando de extensión, y los linfomas. Miren ustedes cómo se ve prácticamente esta invasión. Miren, esto de acá ya está invadiendo prácticamente lo que es el bronquio, toda esta masa, ¿sí? Toda esta proliferación que hay acá. Miren, acá tienen un derrame pleural con unas características muy diferentes, ¿sí? De distribución, ¿sí? Irregular. Miren lo que es este derrame pleural, ¿sí? También acompañado de todos estos nódulos, lo que se llama el signo de suelta de globos, pero miren ustedes prácticamente asociado a una metástasis pulmonar. El gol estándar, si por ahí no tengo o por ahí la citología me da negativa y yo sigo sospechando si de origen oncológico, lo mejor es la biopsia, ¿no? Acuérdense, la biopsia por videotoracoscopía es el gol estándar. ¿Por qué es el gol estándar? Sí, porque muchas de las veces hay también hay cierto tipo de colegas que hacen lo que es las biopsias a ciegas. ¿A qué se refiere esto a ciegas? Si yo por ahí hago una biopsia a ciegas, no estoy viendo la pleura, no estoy viendo adentro, ¿no es cierto? Estoy tomando una muestra directamente desde afuera.
Entonces, si yo por ahí sospecho de algo oncológico, yo les voy a mostrar una imagen, por ahí creo que yo tenía. Miren ustedes acá. Si yo sospecho de algo oncológico o de cierta patología como la tuberculosis, ¿qué es lo que hace el cirujano a través de esta videotoracoscopía? Ingresa, ¿sí? A través de esta camarita, ingresa sus pinzas y mira, ve directamente lo que es la pleura. Entonces, mire, puede darnos incluso cierta orientación macroscópica dependiendo de lo que vea el cirujano y del expertise, ¿no? Miren, puede decirnos esta pleura mamelonada, si esta pleura con cierto tipo de lesiones eh, a nivel pleural, entonces nos puede dar ciertas características y orientarnos también a cierto tipo de diagnósticos, porque por ahí el cirujano también dice, bueno, tiene esta pleura mamelonada, sospeche en algo oncológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo tengo algo oncológico, generalmente las lesiones son en parches, ¿sí? ¿Qué quiere decir en parches? Que voy a tener pleura limpia y pleura con lesiones. Entonces, por ahí si yo hago una biopsia a ciegas, ¿qué pasa si voy a punzar o tomo un pedazo de pleura que no tenga ninguna lesión y por ahí acá al lado está con lesión? Entonces, por eso se considera el gol estándar a la BATS, ¿no? Porque puedo ver, sí, directamente lo que es la pleura y tomar, sí, muestras prácticamente de esta pleura que está lesionada. Entonces, por eso es el gol estándar, sí, eh, a través de la videotoracoscopía y no la biopsia ciegas. Miren ustedes, sí, nosotros vamos a tener ciertas opciones terapéuticas. Cuando uno tiene un derrame pleural maligno, va a tener ciertas opciones terapéuticas y todo va a depender del paciente que yo tenga. Ya les voy a mostrar este algoritmo, ¿sí? Eh, Primero, si yo sospecho o por ahí tengo al paciente, le hago el examen físico, sospecho de algo oncológico, le hago la tomografía, sospecho de algo oncológico y le hago el físico químico y también me sale compatible a algo oncológico. Obviamente yo tengo primero que saber si mi paciente si tiene síntomas o no, ¿no? Obviamente si tiene síntomas yo voy a hacer una toracocentesis. Acuérdense, generalmente los pacientes que llegan con este tipo de derrames llegan con derrames pleurales masivos y van a referir disnea. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo le voy a hacer la toracocentesis, tanto diagnóstica, si por ahí nadie le ha hecho el diagnóstico, y voy a hacer una toracocentesis evacuadora. Si por ahí alivio los síntomas, si mi paciente deja de estar disneico o mejora la disnea, yo tengo que ver dos cosas. Si él reexpandió el pulmón o no reexpandió el pulmón. ¿Y cómo lo veo? A través de una placa de tórax o a través simplemente de la ecografía si lo sé manejar. Si por ahí tengo disponibilidad de mandar a hacer una placa de tórax, obviamente yo voy a tener una imagen previa y una imagen posterior a la toracocentesis. Si yo veo que reexpandió el pulmón, ¿sí? Voy a hacer cierto tipo de escalas y nosotros tenemos esta escala de Lent para aquellos pacientes que tienen un derrame pleural neoplásico. ¿Qué me dice la escala de Lent? Este es un score, ¿sí? Que me va a decir la supervivencia de mi paciente a largo plazo, a los 3 meses, básicamente. Si yo veo que reexpandió el pulmón, ¿sí? Y hago esta escala de supervivencia, la escala de Lent o el score de Lent que hablábamos anteriormente, si veo que la supervivencia, si reexpandió el pulmón, ¿sí? Yo veo en la placa de tórax, expandió el pulmón, y hago lo que es el score de Lent y veo que la supervivencia estimada de mi paciente es menos de 3 meses, obviamente yo voy a paliar los síntomas. ¿Y cómo voy a paliar los síntomas o la disnea, que es básicamente por lo que consulta mi paciente, en base a toracocentesis repetitivas? Si veo que la supervivencia es más de 3 meses y reexpandió el pulmón, obviamente yo puedo hablar con el compañero cirujano, ¿sí? Charlar frente a un ateneo o algo, que es lo que se suele hacer, y se puede quedar en realizar lo que son ciertos procedimientos, que es la pleurodesis, ¿sí? Por talco, que básicamente es colocar talco entre una pleura y otra para evitar esta formación continua, ¿sí? De líquido pleural y el paciente, ¿sí? Pueda
obviamente, tener una mejor calidad de vida. Si yo veo que no hay, que a pesar de esta toracocentesis evacuadora, no expandió mi pulmón, hago lo mismo. Veo la supervivencia de mi paciente. Si es corta, menos de 3 meses, hago toracocentesis repetitivas. Si veo que es más de 3 meses, pero no expandió el pulmón, puedo dejar lo que es un catéter pleural permanente. Parece que tenía yo acá. Miren, lo que es el catéter pleural permanente en aquellos pacientes que no expandió el pulmón, ¿sí? Pero tienen una supervivencia más de 2 a 3 meses. Se puede colocar este catéter pleural. Es básicamente similar a lo que se deja cuando se hace cierto tipo de cirugías a nivel abdominal y se va drenando, ¿sí? Lo que es el líquido y se va desechando, ¿sí? A medida que se va llenando el dispositivo. La pleurodesis con talco, acuérdense ustedes que es básicamente poner talco, ¿sí? En aquellos pacientes que expandió el pulmón y que tienen una supervivencia más de los 3 meses, para disminuir esto, la reproducción del derrame, ¿no? Y va a dar alivio sintomático al paciente. Entonces, miren ustedes, la pleurodesis con talco se realiza a través de VATS, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? El, el, el cirujano de tórax ingresa a través de la videotoracoscopía y ya va viendo ciertas características de la pleura y muchas de las veces ya por la expertise del cirujano dice, no, esto hay que sellar, esto es algo oncológico y le sella. Obviamente, aparte de tomar cierto tipo de muestras, ya en un solo procedimiento el paciente va sellado con talco por esta visión directa que tiene, sí, lo que es el procedimiento. Miren ustedes, este es un algoritmo de igual manera, ¿sí? Para que ustedes se puedan basar, ¿no? ¿Qué hacer, ¿sí? En todas estas 2 horas casi que hemos charlado, qué hacer básicamente con sus pacientes, ¿no? Entonces, por ahí siempre es clave la anamnesis, ¿sí? De su paciente, ver comorbilidades, ver las manos. Yo siempre les digo, fíjense las manos en la parte pulmonar porque pueden tener muchos hallazgos a partir de las de enfermedades del tejido conectivo, causas pulmonares, ¿sí? Clasificar a su paciente intrasudado, exudado, a cuál punzo, a cuál no punzo, ¿sí? Y de aquí hacer cierto tipo de diagnósticos diferenciales, ¿no? Si se trata de un trasudado, necesita punzarse necesariamente, no necesita punzarse, ¿en qué momento lo voy a punzar? ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito, ¿sí? Sobre ecografía pulmonar. Miren ustedes esta imagen de este paciente, básicamente tiene borramiento, ¿no? Del ángulo tanto costofrénico como cardiofrénico. Básicamente, sí pareciera que hay alguna ocupación también, sí hay, miren acá nosotros tenemos broncograma aéreo, sí, que son signos de una consolidación. Entonces, por ahí, si yo a partir de esto yo puedo partir, si yo decido punzar este líquido a través de lo que es la ecografía pleural. Acuérdense ustedes que cuando yo hago la ecografía pleural, yo tengo un modo B y un modo M. Dependiendo de esto, obviamente yo voy a utilizar un transductor convexo que me va a permitir, ¿no? Que a ver con mejor claridad, por así decirlo, lo que es la cavidad pleural. Miren ustedes, si ustedes se acuerdan la imagen que yo les mencionaba al inicio, que había una línea prácticamente imperceptible entre tanto la pleura parietal como la visceral, miren ustedes cómo hay este espacio básicamente, sí, ahora agrandado, por así decirlo, y que hay esta imagen, sí, anecoica, prácticamente negro, ¿no? Cuando uno habla de ecografía. Entonces, miren ustedes, se visualiza como un espacio prácticamente libre de ecos, como yo les decía, una imagen anecoica, una imagen negra. Entre tanto, la pleura parietal como la pleura visceral, ¿sí? Nada con lo que se comparaba con la imagen al inicio de la clase. Entonces, básicamente, miren ustedes, aquí se ve claramente lo que es la presencia, así, una zona negra, la zona anecoica a nivel de líquido, a nivel pulmonar. Miren ustedes, acá nosotros tenemos como una especie de ecos,
básicamente la presencia de una consolidación, ¿sí? Que probablemente sea un derrame pleural paraneumónico eh, por su origen, ¿no? Uno tiene que reconocer, miren, yo tengo acá lo que es el líquido pleural. Básicamente, como yo les decía, una imagen negra, una imagen anecoica. Y miren ustedes, realmente esto se ve, ¿sí? Lo que nosotros llamamos lo que es el signo de la sirena, prácticamente como una especie de de olitas. Entonces, miren ustedes, prácticamente estos son signos como que indirectos también de la parte, lo que se ve también en la parte de líquido cuando uno tiene derrame pleural. Miren ustedes también el signo de la medusa, lo que yo les decía, ¿no? Que prácticamente se ve esta especie de onditas, ¿sí? En el modo M, cuando uno tiene derrame pleural, ¿sí? Se ve este modo M. Miren ustedes, esto es para que ustedes diferencien, miren lo que es el líquido libre prácticamente, cuando uno tiene un líquido prácticamente simple, ¿no? Que es prácticamente negro, es anecoico, no tiene eh, ningún tipo de eco, por así decirlo. A diferencia de este, miren ustedes acá donde ya hay la formación de tabiques, ¿sí? La formación de tabiques. eh, ya se ve lo que es, ya no es totalmente ecogénico, ya no es algo homogéneo, ¿sí? Y se encuentra lo que es un tejido prácticamente desvitalizado. Esto puede ser presencia de fibrina, incluso ya el líquido prácticamente está con presencia de tabiques. Miren ustedes prácticamente otra imagen de un líquido para que ustedes comparen, ¿no? Miren, líquido libre, ¿sí? Líquido libre, prácticamente, miren todo este espacio, esta gran cantidad de líquido que hay prácticamente acá, ¿sí? Y miren, acá ya se va formando una especie de ecos, ¿sí? Prácticamente la presencia de tabiques a nivel pleural. Miren ustedes esto también en base a la tomografía, ¿no? Tomografía y ecografía pleural. Miren ustedes, acá deja de ser anecoico, deja de ser negro y ahí la presencia de tabiques, hacemos una tomografía y básicamente nos confirma, ¿no? Nos confirma, miren esta distribución anómala, no está esta distribución libre y prácticamente hay un engrosamiento pleural. Miren ustedes, se ve dos diferencias de densidades, ¿no? Miren ustedes como acá en la parte interna se puede visualizar claramente líquido y en la parte externa cómo se puede visualizar este engrosamiento pleural y esta distribución anómala que nos confirma también en base a la ecografía pleural. No sé si tengan alguna duda o alguna consulta. Bueno, espero que por ahí les haya servido la clase, ¿no? Porque la verdad es una de las patologías más frecuentes que uno pueda tener, ¿no? Acuérdense que no todo derrame pleural se punza. Va a depender mucho del origen, de lo que uno sospeche de de la causa del derrame pleural, ¿no? Eh, Muy importante saber qué solicitar. No se olviden de la albúmina en aquellos pacientes que están con diuréticos, muy importante, ¿no? Saber que muchas las veces me pueden dar cierto tipo de falsos positivos y siempre, siempre descarten tuberculosis. Siempre, siempre, siempre en todo paciente descarten tuberculosis. Eh, Acuérdense que tenemos una alta tasa de incidencia de tuberculosis, como yo les decía, especialmente tuberculosis multidrogo resistente. Bueno, si no hay ninguna pregunta ni nada, nos veríamos el día jueves, ¿sí? Para continuar con las clases de la parte respiratoria. Ha sido un gusto, la verdad, compartir con ustedes. Descansen y nos vemos en la próxima clase.